Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Otra vez con todos vosotros. Y hoy tenemos de verdad un tema que es que no os lo podéis perder. Es un tema apasionante, que prácticamente roza la ciencia ficción y desde luego pensamos que es cierto. Es un tema no excesivamente conocido y en el cual vamos a hablar concienzudamente sobre él. Vamos a daros unos datos increíbles. Y para ello tenemos ni más ni menos que a Vicente Fuentes. ¿Qué tal, Vicente? Buenos días, ¿qué tal estás? Buenos días, JL. Un placer estar con vosotros de nuevo. Estoy estupendamente preparado para hablar de un tema interesantísimo. Sí, hoy tenemos un tema fascinante y es sobre un tipo que estuvo trabajando en Área 51, el lugar más secreto del planeta Tierra, y lo que contó que allí tuvo ocasión de ver es sencillamente alucinante. ¿Quién es ese tipo, Vicente? Bien, estamos hablando del señor Robert Lazar, conocido mundialmente como Bob Lazar. Bien, este señor nació el día 26 de enero del 59 en Florida, ¿no? Una persona siempre interesada en la ciencia y que desarrolló su carrera en el Instituto Tecnológico en California, se licenció en electrónica y también en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde obtuvo otra licenciatura en física. Vamos, que Es curioso, era un tipo muy sí, preparado, era un sí, auténtico fuera de serie. efectivamente. Es curioso porque después de lo que vamos a contar en base a su testimonio, toda su carrera, tanto laboral como académica, fue borrada de los archivos de una manera radical. Y bueno, pues claro, estamos hablando de que el propio gobierno norteamericano se encargó de intentar desprestigiar a este señor en base a lo que estaba contando. Sí, es cierto, Eh, porque yo he oído hablar de Robert Lazar, que este hombre, pues al final de un momento mediático en el cual llega a coger una cierta fama debido a las cosas que estaba contando, tiene que rebuscar papeles suyos para poder demostrar sus credenciales, incluso académicas, porque es que le habían borrado todo, literalmente. Así es, una persona que había estado en el Clinton Anderson Mason Physics bueno, pues también en el Laboratorio Nacional de los Álamos, con acreditación Q. Es decir, estamos hablando de una persona que había llegado a niveles en el mundo empresarial, en el mundo privado, bueno, pues de bastante categoría, ¿no? Y bueno, pues sí es cierto que tuvo que buscar todo lo que era pues sus títulos y sus credenciales Ujú. para poder obtener un trabajo en su siguiente etapa en su carrera laboral, porque de alguna manera todo se eliminó. Hicieron tabula rasa con él. Bueno, vamos a ver, ¿qué ocurre realmente? Bob Lazar es un auténtico genio, él incluso creo que en su garaje llega a construir de manera autodidacta y con medios rudimentarios un coche a reacción, ¿no? Un vehículo a reacción. Sí, así es. Incluso un ciclotrón bueno, pues básicamente con herramientas rudimentarias, pero sí que estamos hablando de una persona con gran iniciativa científica y con grandes conocimientos, sobre todo, en los sistemas de propulsión. Bueno, Y entonces, el ciclotrón, para que lo entienda la gente, es un acelerador de partículas. Si ustedes han oído hablar del CERN, que está en Suiza y que es una máquina alucinante, pues Bob Lazar se construyó su propio CERN en el garaje, ¿no? ¿No es así, Vicente? O sea, así el tipo es, era un genio. Era un genio así allí. es. Si hubiera estado en España, hubieran dicho que hubiera sido un incompetente y se hubiera tenido que ir quizás a otro país, porque aquí somos así en España. Pero bueno, vamos a continuar hablando de Bob Lazar. Bien, Bob Lazar tiene un amigo importante, ¿no? Bob Lazar tiene contactos. Efectivamente. Efectivamente. Bob Lazar tuvo relación con el señor Edgar Teller, uno de los padres de la bomba atómica. Y bueno, pues es curioso porque, bueno, pues cuando estaba trabajando en el Laboratorio Nacional de los Álamos, decidió volver a intentar contactar con el señor Teller, pues intentando mejorar en su trabajo, ¿no? Intentando buscar otra salida alternativa al trabajo que tenía. Y Ujú. resulta que un día después, o incluso en la misma semana, recibió una llamada de una empresa que se llamaba Edgerton, Hermenhauser and Greer, con unas siglas que se llaman EGIG,
bueno, pues que le estaban ofreciendo un trabajo relacionado con energías de propulsión, con sistemas de propulsión, de las cuales pues él era un gran experto en Estados Unidos. Estaríamos hablando de uno de los 10 mejores científicos de Estados Unidos en aquel momento, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ocurrió que tuvo una entrevista bastante inusual, en un aeropuerto, en el aeropuerto McCarran de Las Vegas, en una terminal que además estaba cerrada en aquel momento para el público. Sí. La famosa Terminal Janet se llamaba, ¿no? Y entonces, bueno, pues ocurrió que se presentó allí una persona que se hacía llamar Dennis Mariani, que a la postre sería su jefe en el proyecto que hizo en Groom Lake en el complejo de Área 50, ¿no? Sí. Y bueno, pues es muy curioso porque ¿sabes qué fue lo que hizo, lo primero que hizo el señor Dennis Mariani con Bob Lazar? Bueno, Lo primero que hizo fue hacerle firmar, sí, 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 sí. sí, No, que digo que supongo que lo primero que sería decirle, mira, allí donde vas a trabajar, no te vamos a dejar que vayas saliendo por ahí contando lo que estás haciendo, ¿no? efectivamente. Y de hecho, mucho más. Le hicieron firmar un acuerdo en donde renunciaba a sus derechos constitucionales. En una de las cláusulas también aparecía el derecho que tenía el gobierno norteamericano a pincharle el teléfono, a seguir tanto sus amistades como sus actividades e incluso a penarle con 10 años de cárcel si decía una sola palabra de todo lo que estaba trabajando en el complejo donde iba a trabajar. Que en aquel momento ni siquiera Bob Lazar sabía de qué estaban hablando, ¿no? La multa, también por hablar de su trabajo, equivalía a $10.000 del año 89, es decir, la ruina para la familia. Sí, 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 literalmente. O sea que Bob Lazar le quedaron muy claro en aquel aeropuerto que para trabajar imagino que los monumentos por su trabajo serían importantes, pero que para trabajar dentro de esa división secreta, bueno, pues tenía que mantener la boca totalmente callada y renunciar a tus derechos constitucionales. Bueno, pues es una cláusula prácticamente que te somete a la esclavitud, porque te estás volviendo dueño y dueño de tu propia empresa. El hecho de que incluso pueda ser multado e incluso sancionado a esos niveles, pues nos dice muy claro que aquel sitio donde iba era un sitio de muy alto secreto. Vamos a ver, ¿y qué es lo que le ocurre después? Está en aquel aeropuerto y posteriormente, ¿qué es lo que sucede? Bien, pues lo que sucede es que le meten en un avión que va a un destino a 200 kilómetros al norte de Las Vegas, Sí, al complejo de Groom Lake, la famosa Área 50. Entonces, bueno, él pues, se piensa que va a trabajar allí, pero de repente le meten en un autobús que es prácticamente de película, porque tiene los cristales negros y son opacos, es decir, él no sabe exactamente a dónde va. Pero, con su orientación dice que más o menos son unos 15 o 20 kilómetros al sur del complejo, el complejo donde había ido al principio, ¿no? sí. Y entonces, claro, cuando llega allí, se baja del autobús y lo primero que ve, bueno, pues es que prácticamente la realidad muchas veces supera la ficción, ¿no? Porque lo que ve son 9 hangares que están metidos dentro de una montaña. Resulta que las puertas están camufladas, es decir, tienen como una textura arenosa. Y él opinaba que a 100 metros no se podía distinguir realmente pues las puertas de esos hangares. Y entonces, claro, cuando llega allí se da cuenta de que todo lo que está pasando es muy raro, porque se da cuenta de que hay como un ambiente militar opresivo, es decir, se da cuenta de que hay muchos militares y pocos científicos. Y de hecho, los militares, es una cosa muy curiosa que dice el señor Bob Lazar y que es bastante desconocido por el público, parece que los militares no muestran muchas emociones, parece que son prácticamente como autómatas. Exacto, Esto está exacto, sí. relacionado. Mira, eso me recuerda, porque además creo que no es el único que lo dice, hay un tipo que se llama Phil Schneider, que era un Sí, geólogo, estuvo trabajando también para Área 51, y él cuenta lo mismo. Él dice que aquellos tipos, los militares que en aquellos sitios se encontraban, eran extraños, era como que pues no tuviesen sentimientos, no tuviesen alma, no tuviesen nada, no fueran más que autómatas, una especie de robots, incluso él los compara a ese nivel.
Y es curioso que Bob Lazar también está contando la misma historia. Está diciendo que ese tipo de sujetos se parecían a este tipo de seres. Y hay otra persona más que habla sobre esta circunstancia, que es ni más ni menos, ya nos vamos a otro tema, es, por ejemplo, todas estas mujeres que han sido controladas bajo el programa MK Ultra, bueno, pues que hablan sobre que esos captores o esas personas para las que trabajaban tenían militares a su servicio que eran auténticos autómatas, eran robots. Bueno, continúa hablándonos sobre este misterioso personaje, Bob Lazar, y qué es lo que después ocurre. Sí, nada más que llega allí, llega a unas instalaciones muy completamente limpias, pulcras, ¿no? Daba la impresión de que del lugar más secreto de la Tierra, según sus propias palabras, ¿no? Y bueno, pues se encuentra con 22 científicos, con batas y 70 militares, ¿no? Entonces, bueno, el señor Denis Mariani, su jefe, lo primero que hace es decir, mira, tienes que hacerte un reconocimiento médico. Bob Lazar, que ya había tenido acreditación Q en el laboratorio de los Álamos, como decíamos antes, ya sabía que esto le podía pasar y era bastante lógico, ¿no? En proyectos militares de alto secreto, ¿no? Pero lo cierto es que hubo una cosa curiosa, que es que le hicieron una serie de test alérgicos, a ver si reaccionaba su cuerpo alérgicamente a algunas sustancias que él no conocía. Y claro, él decía, bueno, él como físico había estudiado geología, ¿no? Conocía la física de los materiales y lo que le estaban haciendo probar, él no lo había visto nunca, ¿no? Eso fue ya un detalle interesante. Sí. Aunque un detalle incluso más interesante fue el hecho de que le hicieron probar una especie de antiséptico, antialérgico. Le hicieron beberse un vaso, ¿no? Que ellos le dijeron que era como una especie de antialérgico. Y ese antialérgico sabía a pino, según sus propias palabras. Claro, esto enlaza bastante con el famoso caso de Julio F., famoso abducido de los años 70, un caso en el que antes de ser abducido, este señor pasa por una gasolinera donde aparece un extraño camarero que lleva guantes, ¿no? Que además tiene una tez muy blanca y que le cuesta hablar, y este señor Julio F. siempre pensó que todo aquel incidente de la gasolinera, del bar donde se tomó el café, ya era parte de la propia abducción. Y el nexo que une esos dos casos es que en ese restaurante, en esa gasolinera de Julio F., también olía muchísimo a pino. También habían utilizado el mismo antiséptico, el mismo antialérgico, en el caso de Lazar, que le hicieron beber directamente de él, ¿no? Entonces, bueno, cuando termina eso, Bob Lazar es llevado a una habitación donde le enseñan una serie de artículos, una serie de informes, ¿no? Informes previos, de investigaciones previas a lo que iba a hacer en su trabajo. Eran alrededor de 120 informes, la mayoría de ellos relacionados con sistemas de propulsión, que era su trabajo, ¿no? Pero claro, al lado de esos informes había otros que servían un poco para completar el contexto que era necesario para poder entender la materia que iba a estudiar. Sí. ¿Y sabes qué es lo que venían en esos informes? ¿Vale? Pues no, aunque me lo estoy imaginando. Cuéntanoslo. Esos informes hablaban de una civilización extraterrestre, aunque es cierto que la palabra extraterrestre está desprestigiada a día de hoy, después de lo que ha ocurrido en los años 90 a nivel televisivo, ¿no? Pero bueno, este señor Bob Lazar, sí que exponía que en esos informes venía claramente una descripción de una raza extraterrestre que había dejado en préstamo al gobierno norteamericano una serie de artilugios, una serie de discos y de maquinaria con capacidad de volar. Y claro, era curioso porque en esa documentación, bueno, pues también puedo ver imágenes de otros discos, de otras maquinarias. Entonces, él asoció claramente la imagen de nueve discos, de esas fotografías, 9 discos, con los 9 hangares que acaba de ver en la puerta del trabajo. Vamos a ver, creo que Bob Lazar incluso le llevan físicamente a uno de esos hangares y ve un disco en toda la regla, un disco, y él, cuando lo ve la primera vez, dice, ya está,
El problema de los platillos volantes solucionado. Somos nosotros los que tenemos la tecnología y los estamos haciendo. Y hacemos creer a la gente que son aparatos extraterrestres. Eso es lo primero que piensa. Y creo que el tipo que le lleva, que era una especie de comandante, Sí, bueno, pues Bob Lazar se le ocurre la feliz idea de tocar uno de esos discos e inmediatamente le meten vamos, le corrigen y le meten un puro, vamos a utilizar esta sí, terminología, le meten sí, sí, una sanción por haber tocado el disco sin autorización. efectivamente. Y cuando Sí, está en ese hangar, incluso creo que le llegan a meter dentro de uno de estos discos. ¿Qué es lo que ve dentro de estos discos? sí. Sí. Para entrar en el contexto de Bob Lazar en el interior de ese disco, tenemos que comentar una pequeña cosa, ¿no? Aparte de que le abren expediente, nada más que llega allí y toca el disco, algo que estaba dentro de su metodología, estaba prohibido, ¿no? Me puedo imaginar que con la emoción del momento el pobre Bob Lazar, también como científico, pues tendría la inquietud de ir a tocar ese disco, ¿no? Pero había algo que le había dejado tocado, podemos decir, porque en esos informes, antes de meterse en el disco, había visto informes en los cuales se hablaba de teología, de filosofía y de los orígenes del ser humano. Y claro, esto es muy polémico, ¿no? Porque en esos informes Bob Lazar asegura que venía claramente la historia del ser humano como si hubiese sido modificado genéticamente en más de 65 ocasiones por una raza ajena a la Tierra, no nativa de la Tierra. También exponía que bueno, pues el ser humano había sido modificado genéticamente por última vez hace solo 10.000 años. Esto podría un poco encajar con la construcción de las pirámides. Hay algunos investigadores que opinan que esto puede estar relacionado, ¿no? Entonces, bueno, había otro detalle que era también interesante antes de ir a Bob Lazar y al interior del disco, y es que decía que esa raza pues nombraba a nuestro Sol como Sol 3 y además nombraba a los seres humanos como contenedores de almas, una definición muy interesante, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Entonces, bueno, pues el trabajo que tenía que hacer Bob Lazar era retroingeniería, y entonces, claro, llega allí al interior del disco y se da cuenta de que las medidas que tiene la planta donde está, tiene 3 niveles el disco, a él solo le da autorización a la primera y a la segunda. Entonces, las medidas que hay en esa segunda planta del disco, pues no son acordes a la altura media de 1,74 metros del ser humano. Sí, porque Dice que están... creo recordar que él Sí, empieza a ver asientos pequeños, una serie de sí, mandos que había que parecía que estaban hechos para niños. Él ve como incluso el propio interior de la nave. Él habla de que había luz, pero no era incapaz de identificar la dirección de donde venía la luz. Incluso me has comentado antes, off the record, que la nave era curiosa porque no había remaches, ¿no? En esa nave no había efectivamente. paneles, estaba Esa, hecha... Sí, 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 de una sola pieza. Era como si hubiese sido un solo molde. como un molde. Y entonces, claro, no existían ni fisuras, ni ningún tipo de tornillería, ni nada. Estaba hecho de una sola pieza, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto que tenía en manos era de reingeniería. Es decir, tenía que, a partir de una manufactura hecha, ¿no? de un motor de propulsión que estaba viendo, ¿no? Bueno, pues tenía que intentar saber cómo funcionaba. Era interesante porque en los informes que había recibido, ¿no? Esos Sí. informes, al igual que en la autorización que le dieron a él, venía que estaba en el proyecto Majestic. En su acreditación aparecen las letras MAJ, y de hecho él pudo ver cómo en la acreditación de su jefe, Denis Mariani, aparecía claramente la palabra Majestic, ¿no? Estaban en el Bueno, proyecto Majestic, si quieres que posiblemente... explicamos a la Sí, gente que es un poco el proyecto Majestic. El proyecto Majestic aparece o empieza a surgir a partir de ese supuesto impacto del ovni en Roswell, donde bueno, pues no se sabe qué es lo que allí había impactado y que era una comisión de expertos, de sabios,
vamos a llamarla de esta manera. Concretamente, Truman selecciona a 12 sabios. Esos 12 sabios, que habían sido seleccionados entre militares, científicos, biólogos, estaba incluso Bareman Bush, me parece, un importante biólogo científico que había en Estados Unidos por aquella época. Bueno, aquel grupo, aquel equipo de élite se llamaba el Majestic 12 o el Magic 12. Eran una especie de los 12 magníficos, ¿no?, que tenían acceso a la más alta información secreta. Porque había varios niveles de información secreta. Está el conocido Top Secret, está luego, creo que hay otros como puede ser el Cosmic Secret, y luego está el Magic, que es la más alta acreditación secreta que se puede llegar a ostentar, y es lo que había visto Bob Lazar, que tenía informes con la clasificación Magic, ¿no?, que es lo que me estás contando. Efectivamente, Majestic. Entonces, claro, tenemos que imaginarnos al señor Lazar en ese disco, que además él llamó el Sport Model, porque al igual que hablábamos antes of the record también, ¿no?, él consideraba que era el más aerodinámico, el más deportivo de los discos que había en los diferentes hangares, ¿no? Y entonces, bueno, pues él empezó a observar cómo funcionaba aquel reactor, ¿no? Y claro, aquello también era muy polémico, porque él decía que el combustible que tenía aquel reactor, para que la gente se pueda imaginar, aunque pueda parecer un poco surreal, pero era como una especie de exprimidor de naranja, ¿no? La misma un forma, un exprimidor de naranja, sí. Hay problemas con tu conexión, se te ve un poco borroso. Si quieres desconectamos y volvemos a conectar. Espera un momento. Bien. Vale, vamos a intentarlo. Vale. Ahora parece que se te ve mejor. Vale. Nada, sí, háblanos, estábamos delante del reactor y entonces, claro, el señor Lazar en los informes lee que el combustible de ese reactor es el elemento 115. Y entonces, claro, esto era y es imposible para la ciencia actual que sea posible, porque resulta que el elemento 115 es un elemento que, bueno, que está a partir del uranio no 92, ¿no? Y resulta que, bueno, pues no es nativo de la Tierra y además no tiene estabilidad, es decir, desaparece o decae en otro elemento en una décima de segundo. Bueno, vamos a explicar a la gente brevemente qué es lo de los elementos, porque los elementos de la naturaleza, elementos simples, son elementos con los cuales se crean otros complejos, moléculas. Entonces esos elementos simples, que son indivisibles en sí, aunque no es exactamente esa es la definición, pero bueno, podríamos denominarlo, son por ejemplo el helio, el oxígeno, el hierro, el oro, elementos simples. En la naturaleza creo que se ha descubierto en la Tierra hasta un total de 103, 104, creo que la cifra anda por ahí, o 105. Entonces, el elemento que le entregan a Bob Lazar era el elemento 115. Y creo que hay una dificultad con los elementos que pasan a partir del 105 o 106. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Hemos solucionado esos pequeños problemas que teníamos con la conexión con Vicente Fuentes. Aquí le tenemos. Estábamos hablando del elemento 115, de qué son los elementos y que el elemento 115 evidentemente no existe en la Tierra. A ver, cuéntanos, Vicente, ¿dónde puede existir ese elemento? Y si ese elemento es posible que llegue a existir, porque creo que los elementos que pasan a partir del 104 son inestables, no existe estabilidad en ellos. Efectivamente, a día de hoy no se ha conseguido estabilizar ni a nivel físico ni a nivel gaseoso ese elemento 115. En laboratorios de Rusia sí han conseguido que llegue a existir, pero rápidamente decae en el elemento 116 y rápidamente desaparece formando otra sustancia. ¿Dónde puede conseguirse este elemento? Pues en el cosmos. Decíamos antes, en estrellas enanas blancas y en otro tipo de corrientes gaseosas que puedan haber sido formadas por destrucción de estrellas. Esto, por supuesto, dentro del propio cosmos, no nativo de la Tierra. Entonces, claro, era curioso porque el señor Bob Lazar explicaba muy seguro de sí mismo y explicaba además con una gran cantidad de detalles cómo funcionaba ese reactor. Y entonces funcionaba de la siguiente manera. El elemento 115 de manera física era bombardeado con protones, ese elemento 115 decaía en el elemento 116 y ese elemento 116 tenía una mezcla perfecta con un gas, de la cual de ese gas no se dio la composición.
Y ocurrían dos cosas. Una, se generaba calor, que era luego fácilmente convertido en electricidad, y luego una segunda consecuencia que era interesantísima, que es que se creaba una onda gravitatoria. Una onda gravitatoria que luego era amplificada con unos amplificadores, y esto estamos hablando, para que la gente se haga una idea, como si estuviésemos hablando de los amplificadores de sonido, pues al igual que son ondas de sonido, también funciona y podría funcionar con ondas gravitatorias. Y entonces esos amplificadores estaban en el nivel de abajo, en el primer nivel de todo, ¿no? Y además estaban dispuestos sobre bases móviles. Esas bases móviles eran capaces de orientar un cambio en el campo magnético, y eso lo que estaba produciendo, a fin de cuentas, era una levitación perfecta. Entonces, claro, con Bob Lazar lo que tenía que hacer era intentar desarrollar diferentes variables para intentar entender cómo funcionaba ese reactor. Diferentes variables, pues imaginémonos, más cantidad de energía eléctrica, más cantidad de protones, más cantidad de combustible, en fin, diferentes variables, ¿no? Entonces, hubo un detalle también que comentaba Bob Lazar, y era que en una de esas variables, de repente, el disco se convirtió en un disco invisible, transparente. Y claro, es curioso porque esto enlaza mucho con la cantidad de avistamientos ovnis que se están viendo alrededor del mundo, en los cuales estos discos, estos objetos lumínicos, bueno, pues tienen capacidad para convertirse en invisibles, prácticamente tocando un botón, prácticamente tocando pues una variable. Y esto era muy interesante porque ya está dicho de manera científica, lo dijo Bob Lazar en su momento, y bueno, pues como hemos dicho, lo decía con gran exactitud científica, y sobre todo, y es lo que más me impresiona a mí, con gran seguridad, sabiendo además lo que se estaba jugando. Y es que el Vamos a señor ver. Bob Lazar Él cuenta sí, una curiosa, creo que cuenta una curiosa experiencia. Él dice que se movía cuando se movía por el complejo, porque tenía varios niveles. Creo que el complejo tenía un montón de niveles y a él solo me comentaste que le habían dado acceso a 2 niveles. Yo había leído tenía tres niveles. Yo había leído que el complejo anteriormente había tenido la ocasión de leer que el complejo tenía un montón de niveles, pues a través de los relatos de Phil Snyder. Bueno, independientemente de esto, él cuenta una anécdota en la que relata cómo, moviéndose por el interior de esos niveles, en unos pasillos, había grandes cristaleras, unas ventanas, en las cuales él, no sé si él habla de unas ventanas o una puerta que tenía una especie de ojo de buey, y él habla que iba escoltado por 2 militares o por un militar para que no se perdiera, entre comillas. Y en una de estas, él ve con el rabillo del ojo, ve prácticamente de manera clara cómo había unas tinajas transparentes de cristal en la que había dentro seres humanos. Él habla de que había como una especie de o seres o algo biológico de aspecto muy extraño que él no reconoció, y que en el momento que él giró un poco más la cabeza de lo que debía, recibió un empellón por parte de uno de los soldados que allí se encontraban. Esto es un relato que leí hace bastante tiempo sobre las experiencias de Lazar. Y bueno, pues me resultó interesante el hecho de que en algunas zonas de ese área estaban haciendo otro tipo de investigaciones a nivel biológico, y que Bob Lazar tuvo ocasión de verlo. Pero vamos a continuar con Bob Lazar. Bueno, Bob Lazar está allí trabajando, está desarrollando o intentando desarrollar un motor capaz de producir la energía, las famosas ondas antigravitatorias. El combustible es prácticamente imposible de conseguir, pero ese motor parece ser que puede llegar a ser desarrollado debido a los experimentos que Bob Lazar estaba efectuando. En un momento dado, Bob Lazar rompe la cláusula de confidencialidad. ¿No es cierto? ¿Qué es qué pasa en ese momento? Efectivamente, Bob Lazar está trabajando en el complejo de Groom Lake desde diciembre del 88 hasta abril del 89. En marzo del 89 ya hace una primera entrevista, estando trabajando dentro del área 51, con la entrevista George Knapp, que estaba emitida en la televisión de Las Vegas, KLAS.
resulta que aquello crea controversia. De hecho, él se presenta como con el nombre Dennis, era el nombre de su jefe. Sí. Era bastante curioso, ¿no? No podemos llegar a conocer qué tipo de detalle o qué tipo de situaciones le llevaron a presentarse como el nombre de su jefe, pero podemos entender que su ámbito laboral quizá era demasiado opresivo para una persona tan abierta de mente y tan científica como era Bob Lazar, ¿no? Lo cierto es que Bob Lazar desde el primer momento opinó que los conocimientos que había en esos laboratorios tenían que compartirse con la opinión científica internacional. Él opinaba que era un delito que todo esto se mantuviese al margen de la opinión pública y de la opinión científica internacional. Y entonces, claro, quizá eso chocaba bastante con todo el programa de secretismo y oscurantismo que había en su entorno laboral, ¿no? Sí. Entonces, bueno, estamos hablando de que, bueno, pues con George Knapp hace una entrevista mucho más completa en noviembre del 89, y ahí explica pues todo lo que estamos explicando un poco en este videoprograma, ¿no? Incluso llega a hacer un documental donde, pues al igual que haces tú, JL, pues él se pone delante de una pizarra y se pone a explicar los fundamentos de física necesarios para conocer cómo era su trabajo en el área científica. Y No. bueno, pues a partir de esto... Sí, no, además es que Bob Lazar es un hombre muy discreto, no es una persona que esté siempre en los medios de comunicación. Creo que lleva una muy larga temporada sin dar declaraciones o sin hacer declaraciones, sin hablar sobre el asunto. Bob tiene una empresa que se dedica... ¿qué empresa tiene en estos momentos, Bob? ¿Me has dicho? Sí, se llama United Nuclear. Bueno, pues lo que hace es vender sustancias químicas y radioactivas a diferentes investigadores y universidades del mundo, ¿no? Además es curioso porque a Bob Lazar le borran los registros académicos, pero es evidente y se demuestra claramente que Bob Lazar estuvo allí, tiene conocimientos, y la empresa que tiene efectivamente está dedicada a un ámbito sobre el cual él bueno, pues desarrolló sus conocimientos académicos. Es evidente. Vamos a ver, lo dejamos en esa empresa y lo hemos dejado en el punto en el cual estábamos hablando sobre lo que ocurre cuando Bob Lazar habla en el programa de George Knapp. Le despiden del centro. Me parece que es así. Él no puede o no vuelve al centro después de haber salido en ese programa de televisión. Aparece en otros programas de televisión y posteriormente, como tú bien has dicho, explica qué es lo que allí estaba ocurriendo. Existen varios vídeos. Yo he tenido ocasión de ver algunos reportajes donde a este hombre, bueno, pues se le está entrevistando. Es muy cauto. Parece ser que Bob Lazar sabe más de lo que cuenta. ¿No es cierto? Sin ninguna duda. Y además un auténtico paranoico de los temas de seguridad, tanto a nivel laboral como en su propia casa, ¿no? Un detalle interesante es que ahora mismo nadie del mundo puede entrevistar a Bob Lazar. Es decir, ha cerrado el grifo y no quiere saber absolutamente nada, ¿no? La única manera que hay de contactar con este señor es a través del señor George Knapp. Sí. Y es curioso porque ha habido diferentes investigadores, por ejemplo en España, un investigador que es amigo mío, que se llama David Benito, estuvo también allí por el área 51, ¿no? Pudo ver la cantidad de medidas de seguridad que hay realmente de película, ¿no? El famoso Bueno, la Black Box, ¿no? Estaba el Mailbox o Black Mail o algo así. Que todo eso existe, ¿no? Ah. Y entonces me comentó que la única manera de comunicarse con el señor Lazar era a través de George Knapp, y era curioso porque George Knapp pues tenía que contestar preguntas sobre el caso de Bob Lazar, pero a la vez que le estaba contestando a este periodista español, resulta que le iba comentando a Bob Lazar lo que iba diciendo, y según parece, pues Bob Lazar tenía la habilidad o la capacidad para cortar la entrevista en cualquier momento que no le gustase algo que estuviesen diciendo, ¿no? Es decir, un control de información por su parte, pues me puedo imaginar por qué, por las posibles consecuencias que podrían tener. En todo caso, a día de hoy, el señor Bob Lazar pues prácticamente sería intocable, porque si el gobierno norteamericano decidiese, o alguna agencia gubernamental
decidiese, pues de alguna manera, acabar con su vida, se convertiría prácticamente en un mártir de la ufología. Y Efectivamente, de eso, alguna manera está ratificando, si tiene una muerte extraña, está ratificando que aquello que estaba diciendo tiene sentido, debido a ese sentido lo han matado, ni más ni menos. Además efectivamente. creo que sale en el programa de George Knapp, entre algunas de las causas por las que sale es por asegurarse de que hacerlo de manera pública, porque me parece que la primera vez lo hace a pantalla cubierta y la segunda vez lo hace a Ujú. cara descubierta, para Así es. asegurarse que no iban a tomar represalias contra él. De alguna manera, pues al ver que eso sale allí públicamente, ¿qué hace el gobierno norteamericano? Como no puede tomar medidas contra él, porque evidentemente estaría demostrando que tiene esos contratos, que ha trabajado allí y que todo lo que está diciendo muy posiblemente sea cierto, lo que hace es hacerle el vacío más absoluto, dice que él no existe, le borra los informes, le borra todo, bueno, como le hacen prácticamente le dejan sin estudios y sin pasado para poder paliar pues ese duro golpe que Lázaro le pega a la seguridad de Área 51. Bueno, Vicente, llevamos un montón de rato hablando del tema de Lázaro. A mí me parece un tema apasionante. Hay la cuestión ovni y este tipo de cuestiones que están vinculadas a lo que podríamos denominar la conspiración o ese poder dentro de la sombra que existe, los ovnis y lo que nos encontramos en estos momentos, así como esos relatos de personajes como pueda ser, bueno, Bob Lazar, hemos hablado también de Phil Schneider, que fue también otro que trabajó allí, y hay más personajes que estuvieron allí trabajando en Área 51 y cuentan todos ellos extraños relatos. Bueno, pues vemos claramente que efectivamente algo parece que hay, algo parece que existe. Es conocido y sobrado toda la serie de personas que se acercaban a Área 51 en la época en la que no habían adquirido unas colinas próximas, se acercaban desde las colinas, eran capaces de grabar esferas en movimiento a gran velocidad, haciendo maniobras imposibles. Posteriormente, el gobierno norteamericano, en base a esas grabaciones que estaban efectuando esos cazadores de ovnis, vamos a usar ese término, o buscadores de este tipo de respuestas a este gran enigma, lo que hace es que creo que compra un montón de terrenos adicionalmente, compra o directamente se hace con el control, expropia un montón de terrenos adicionales, y creo que ahora Área 51 es más grande que Suiza, me parece, ¿no? O lo que es Sí, sí, sí. el complejo de Groom Lake, Área 51 y todo lo que tiene en Nevada es más grande que el tamaño de Suiza, es inmenso. Así es. Sí, sí, así es. Bueno, pues lo dicho, Vicente, ha sido un placer hablar contigo. Todas estas cosas que nos has contado, que son absolutamente enigmáticas, interesantísimas, y que, bueno, pues nos permiten un poco ver lo que quizás exista al otro lado. Agradecerte tu colaboración y, bueno, pues te remitimos para próximos videoprogramas y a ver si podemos mejorar un poquito esa conexión que tenemos contigo, que se te ve un poco difuso. Estás muy pixelizado, no te has convertido en un reptil Es verdad. casi de milagro con esa pixelización. Esperemos que no. Esperemos que no. Y bueno, pues nada, sin más, nos vemos, Vicente. Un abrazo Muy bien. y Un abrazo, un auténtico placer estar con vosotros. muy bien. Y nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.